La revuelta de Bar Kokhba, también conocida como la Tercera Revuelta Judía, fue la última de las 3 guerras judeo-romanas y se libró entre los años 132 y 136 después de Cristo. La revuelta estalló como resultado de las tensiones religiosas y políticas en Judea, luego de la fallida Primera Revuelta del año 66, incluido el establecimiento de una gran presencia militar romana en la provincia, cambios en la vida administrativa, económica y el fracaso de dichas revueltas en la diáspora. Las razones inmediatas parecen ser la construcción de una nueva ciudad, de nombre Aelia Capitolina, sobre las ruinas de Jerusalén y la creación de un templo a Júpiter en el monte del templo. Los padres de la iglesia y la literatura rabínica enfatizan el papel de Rufo, gobernador de Judea, al provocar esta revuelta. La naturaleza carismática y mesiánica del mismo Bar Kokhba también puede haber sido un factor. Esta revuelta se extendió rápidamente por Judea, a pesar de la llegada de refuerzos romanos. Las victorias rebeldes iniciales establecieron un estado independiente, conocida como la Casa de Israel, y dominó sobre gran parte de la provincia durante más de 3 años. Bar Kokhba tomó el título de jefe de estado y muchos judíos lo consideraron como el Mesías que restauraría su independencia nacional. Este revés, sin embargo, llevó a Adriano a reunir un gran ejército que invadió Judea en el año 134 bajo el mando de Julio Severo. Dicho ejército estaba formado por 6 legiones completas y sus auxiliares. La revuelta de Bar Kokhba tuvo efectos desastrosos en la población judía de Judea, incluso más que durante la primera guerra judío-romana, hasta el punto de que algunos estudiosos la describen como un genocidio. Según las fuentes antiguas y la evidencia arqueológica, Judea fue despoblada como resultado de la muerte o la expulsión de muchos judíos, y un número significativo de cautivos que fueron vendidos como esclavos. Los judíos estaban sujetos a una serie de edictos religiosos. Las bajas romanas también se consideraron importantes. Se dice que la Legión 22ª se disolvió, quizás debido a graves pérdidas. No se sabe si los judíos se convirtieron en una minoría en la tierra de Israel después de la revuelta, pero es evidente que los judíos continuaron viviendo en Galilea, Golán, el valle de Bet-Shan y la periferia de Judea. Comenzando por los antecedentes históricos de este hecho, debemos comenzar después de la Primera Guerra Judeo-Romana, donde las autoridades romanas tomaron medidas para suprimir la provincia rebelde de la Judea romana. En lugar de un procurador, instalaron un pretor como gobernador y estacionaron una legión completa en el área. Las tensiones continuaron acumulándose a raíz de la Guerra de Quitos, la segunda insurrección judía a gran escala en el Mediterráneo oriental, acaecida entre los años 115 y 117, y cuyas etapas finales vieron combates en Judea. La mala gestión de la provincia a principios del siglo II bien podría haber conducido a las causas próximas de la revuelta, en gran parte trayendo gobernadores con claros sentimientos antijudíos para dirigir la provincia. Los historiadores han sugerido múltiples razones para el desencadenamiento de la revuelta de Bar Kokhba. Se cree que varios elementos contribuyeron a la rebelión: los cambios en el derecho administrativo, la presencia difusa de los romanos, las alteraciones en la práctica agrícola, con el paso de la terratenencia a la aparquería, el impacto de un posible periodo de declive económico y un recrudecimiento del nacionalismo. Este último influido por revueltas similares entre las comunidades judías de Egipto, Cirenaica y Mesopotamia durante el reinado de Trajano en la Guerra de Quitos. Los líderes judíos planearon cuidadosamente esta revuelta para evitar los numerosos errores que habían acaecido en la Primera Guerra Judío-Romana. En el año 132, la revuelta dirigida por Simón Bar Kokhba se extendió rápidamente por todo el país, atacando a la guarnición romana de Jerusalén. Aunque Rufus estuvo a cargo durante la primera fase del levantamiento, desaparece del registro después del año 132 por razones desconocidas. Poco después
del estallido de la revuelta, los rebeldes de Bar Kokhba infligieron numerosas bajas a la 10ª Legión, con base en Aelia Capitolina. En ese punto, la 6ª Legión fue enviada para reforzar la posición romana del Valle de Yisrael, desplegando un total de unos 20.000 legionarios. Pero no pudieron someter a los rebeldes que casi conquistaron Jerusalén. Dada la continua incapacidad de la 10ª Legión y de la 6ª para someter a sus enemigos, se enviaron refuerzos adicionales desde las provincias vecinas. Cayo Quincio Certo, el legado de la Siria romana, llegó al mando de la 3ª Legión, mientras que Tito Aterio Nepote, el gobernador de la Arabia romana, trajo a la 3ª Legión. Más tarde, algunos historiadores proponen que la Legión 22ª fue enviada desde Arabia Petrea, pero fue emboscada y masacrada en su camino a Jerusalén, y posiblemente disuelta como resultado. La 2ª Legión, previamente estacionada en Egipto, también pudo haber llegado a Judea en esta etapa. Para ese momento, el número de tropas romanas en Judea sumaba casi 80.000 legionarios, un número aún inferior al de las fuerzas rebeldes, que también estaban más familiarizadas con el terreno y ocupaban fuertes fortificaciones. Muchos judíos de la diáspora se dirigieron a Judea a unirse a las fuerzas de Bar Kokhba desde el mismo comienzo de la rebelión, y se impusieron duras pruebas a los reclutas debido al número inflado de voluntarios. Todo parece indicar que muchos de los que se alistaron en las fuerzas de la rebelión solo podían hablar griego, y no está claro si eran judíos o no judíos. Según fuentes rabínicas, unos 400.000 hombres estaban a disposición de Bar Kokhba en el punto álgido de la rebelión. El estallido y éxito inicial de la rebelión tomaron por sorpresa a los romanos. Los rebeldes incorporaron tácticas combinadas para luchar contra los legionarios. Según algunos historiadores, el ejército judío practicó principalmente la guerra de guerrillas, causando numerosas bajas. Dion Casio apoya en gran medida esta opinión. Simón Bar Kokhba tomó el título de príncipe de Israel y gobernó durante más de 2 años y medio. El sabio judío Rabí Akiva, quien fue el líder espiritual de la revuelta, identificó a Simón Bar Kokhba como el Mesías judío y le dio el apellido de Bar Kokhba, que significa hijo de una estrella en lengua aramea. Se anunció la era de la redención de Israel, se firmaron contratos y se acuñó una gran cantidad de monedas de la revuelta de Bar Kokhba sobre monedas extranjeras. Con el ejército romano que avanzaba lentamente cortando las líneas de suministro, los rebeldes se dedicaron a la defensa a largo plazo. El sistema de defensa de los pueblos y aldeas de Judea se basaba principalmente en cuevas de escondite, que se crearon en gran número en casi todos los centros de población. Muchas casas utilizaban escondites subterráneos, donde los rebeldes de Judea esperaban resistir la superioridad romana por la estrechez de los pasajes e incluso haciendo emboscadas desde el subsuelo. Los sistemas de cuevas a menudo estaban interconectados y se usaban no solo para escondites a los rebeldes, sino también como almacenamiento y refugio para sus familias. Se emplearon sistemas de escondite en las colinas de Judea, el desierto de Judea, el norte de Negev y hasta cierto punto también en Galilea, Samaria y el Valle del Jordán. Después de una serie de reveses, Adriano llamó a su general Sexto Julio Severo de Britania y se trajeron tropas desde lugares tan lejanos como el Danubio. En el año 134, Severo desembarcó en Judea con un ejército masivo, trayendo 3 legiones de Europa, cohortes de legiones adicionales y entre 30 y 50 unidades auxiliares. Tomó el título de gobernador provincial e inició una campaña masiva para someter sistemáticamente a las fuerzas rebeldes de Judea. La llegada de Severo casi duplicó el número de tropas romanas que se enfrentaron a los rebeldes. El tamaño del ejército romano reunido contra los rebeldes era mucho mayor que el comandado por Tito 60 años antes. Casi un tercio del ejército romano participó en la campaña contra Bar Kokhba. Se estima que fuerzas de al menos 10 legiones participaron en la campaña.
para una fuerza total de 60.000 a 120.000 soldados romanos. Simón Bar Kokhba declaró a Herodión como su cuartel general secundario. Su comandante era Yeshua ben Galgula, probablemente perteneciente a la segunda o tercera línea de mando de Bar Kokhba. Se encontraron evidencias arqueológicas de la revuelta en todo el sitio, desde los edificios exteriores hasta el sistema de agua debajo de la montaña. Dentro del sistema de agua se descubrieron muros de soporte construidos por los rebeldes y se encontró otro sistema de cuevas. En el interior de una de las cuevas se encontró madera quemada que data de la época de la revuelta. La fortaleza fue sitiada por los romanos a finales del año 134 y fue tomada a finales del otoño o principios del año 135. La última fase de la revuelta se caracteriza por la pérdida del control territorial de Bar Kokhba, a excepción de los alrededores de la fortaleza de Betar, donde hizo su última resistencia contra los romanos. Mientras tanto, el ejército romano se había dedicado a erradicar las fortalezas más pequeñas y los sistemas de escondite de las aldeas capturadas, convirtiendo la conquista en una campaña de aniquilación. Después de perder muchas fortalezas, Bar Kokhba y los restos de su ejército se retiraron a la fortaleza de Betar, que posteriormente fue sitiada en el verano del año 135. Según la tradición judía, la fortaleza fue penetrada y destruida. La literatura rabínica atribuye la derrota de Bar Kokhba debido a que mató a su tío materno, el rabino Elazar, después de sospechar que colaboraba con el enemigo, perdiendo así la protección divina. La horrenda escena que siguió a la captura de la ciudad podría describirse mejor como una masacre. En el libro de Talmud relata que el número de muertos en Betar fue enorme, que los romanos seguían matando hasta que sus caballos estaban sumergidos en sangre hasta las narices. Los romanos ejecutaron a 8 miembros destacados del Sanedrín. El destino de Simón Bar Kokhba no es seguro. 2 tradiciones alternativas en el Talmud de Babilonia atribuyen la muerte de Bar Kokhba a una mordedura de serpiente u otras causas naturales durante el asedio romano, o posiblemente que fuera asesinado por orden del Sanedrín como un falso mesías. La cabeza de Bar Kokhba fue presentada al emperador Adriano después del asedio de Betar. Después de la caída de dicha ciudad, las fuerzas romanas se lanzaron a la matanza sistemática. Eliminaron todas las aldeas judías que quedaban en la región y buscaron a los refugiados. La Legión Tercera fue la fuerza principal para ejecutar esta última fase de la campaña. Los historiadores no están de acuerdo sobre la duración de la campaña romana que siguió a la caída de Betar. Mientras que algunos afirman que se doblegó la resistencia, otros argumentan que grupos de rebeldes judíos continuaron escondiéndose con sus familias en los meses de invierno de finales del año 135 y posiblemente incluso en la primavera del 136. Sin embargo, a principios del año 136 está claro que la revuelta había sido derrotada. Los historiadores modernos consideran que la revuelta de Bar Kokhba tuvo una importancia histórica decisiva. Señalan que a diferencia de las secuelas de la Primera Guerra Judeo-Romana, la población judía de Judea fue devastada después de la revuelta, con muchos judíos asesinados, exiliados o vendidos como esclavos. Algunos eruditos describen la destrucción de las comunidades judías como un genocidio. La autoridad religiosa y política judía fue suprimida de forma mucho más brutal que antes, y la provincia de Judea pasó a llamarse la Siria Palestina. Las fuentes indican que los cautivos judíos fueron vendidos como esclavos y enviados a varias partes del imperio. Una crónica escrita en el siglo VIII, que se basó en fuentes antiguas perdidas, afirma que los cautivos judíos se vendían por el precio de una ración de comida para un caballo. Este número indica que el mercado de esclavos se inundó con nuevos productos. El número total de cautivos esclavizados tomados de la revuelta debe haber sido mucho mayor a los 100.000. Los cautivos que no fueron vendidos como esclavos fueron deportados a Gaza, Egipto y otros lugares, contribuyendo en gran medida
a la diáspora judía. Después de la represión de la revuelta, Adriano promulgó una serie de edictos religiosos destinados a desarraigar el nacionalismo judío en Judea. Prohibió la ley de la Torá, el calendario hebreo, y ejecutó a los eruditos judíos. Los rollos sagrados del judaísmo fueron quemados ceremonialmente en el gran complejo del templo de Júpiter, que construyó Adriano en el monte del templo. Este templo instaló dos estatuas, una de Júpiter y otra del mismo emperador. Estas proclamaciones permanecieron vigentes hasta la muerte de Adriano en el año 138, lo que marcó un alivio significativo para las comunidades judías sobrevivientes. Al destruir la asociación de los judíos con Judea y prohibir la práctica de la fe judía, Adriano pretendía erradicar una nación que había infligido grandes bajas al Imperio Romano. Si bien la presencia judía en la región disminuyó significativamente después del fracaso de la revuelta, hubo una pequeña presencia judía continua y Galilea se convirtió en su centro religioso. Algunos de los supervivientes de Judea se asentaron en Galilea, con algunas familias rabínicas reunidas en Séforis. La Mishnah y parte del Talmud, textos judíos centrales, fueron compuestos durante los siglos II y IV en Galilea. Las comunidades judías continuaron viviendo en los límites de la región de Judea. También había comunidades judías a lo largo de la llanura costera, en Cesarea y en los altos de Golán. A raíz de la derrota, el mantenimiento de los asentamientos judíos en Palestina se convirtió en una de las principales preocupaciones de los rabinos, quienes se esforzaron por detener la dispersión judía. E incluso prohibieron la emigración de Palestina, calificando de idólatras a quienes se establecieron fuera de sus fronteras. Sobre las pérdidas romanas, Dion Casio escribió que muchos romanos perecieron en esta guerra. Por lo tanto, Adriano, al escribir al Senado, no empleaba la frase inicial comúnmente utilizada por los emperadores. Si tú y tus hijos gozan de buena salud, está bien. El ejército y yo gozamos de buena salud. Samaria apoyó parcialmente la revuelta, con evidencia acumulada de que un número notable de jóvenes samaritanos participaron en las campañas de Bar Kokhba. Aunque la ira romana se dirigió a los samaritanos, sus ciudades también se salvaron en gran medida de la destrucción total desatada sobre Judea. Eusebio de Cesarea escribió que los cristianos judíos fueron asesinados y sufrieron todo tipo de persecuciones a manos de los judíos rebeldes cuando estos se negaron a ayudar a Bar Kokhba contra las tropas romanas. Aunque los cristianos judíos consideraban a Jesús como el Mesías y no apoyaban a Bar Kokhba, se les prohibió la entrada de Jerusalén junto con los demás judíos. La población grecorromana de la región también sufrió mucho durante la primera etapa de la revuelta, perseguida por las fuerzas insurrectas. Al término de la rebelión, las relaciones entre los judíos de la región y el Imperio Romano, con el paso de los años, continuaron siendo complicadas. En el año 352, los judíos de Galilea lanzaron otra revuelta, lo que provocó una fuerte represión. La revuelta se produjo durante la creciente influencia de los primeros cristianos en el Imperio Romano de Oriente, bajo la dinastía de Constantino. En el año 355, sin embargo, las relaciones con los gobernantes romanos mejoraron con el ascenso del emperador Juliano, el último de la dinastía de Constantino, quien, a diferencia de sus predecesores, desafió al cristianismo. En el año 363, no mucho antes de que Juliano dejara Antioquia para lanzar su campaña contra la Persia sasánida, ordenó la reconstrucción del templo judío en su esfuerzo por fomentar otras religiones además del cristianismo. El fracaso de la reconstrucción del templo se ha atribuido principalmente al dramático terremoto en Galilea en el año 363 y tradicionalmente también a la ambivalencia de los judíos sobre el proyecto. El sabotaje es una posibilidad, al igual que un incendio accidental, aunque algunos historiadores cristianos de la época lo atribuyeron a la intervención divina. El apoyo de Juliano al judaísmo hizo que los judíos lo llamaran Juliano el Heleno. La herida fatal de Juliano
en la campaña persa puso fin a las aspiraciones judías, y los sucesores de Juliano abrazaron el cristianismo durante todo el dominio bizantino de Jerusalén, impidiendo cualquier reclamo judío. Posteriormente, en el año 438, cuando la emperatriz Eudocia eliminó la prohibición de que los judíos rezaran en el lugar del templo, los jefes de la comunidad de Galilea emitieron un llamado al grande y poderoso pueblo de los judíos, que comenzaba diciendo que supieran que el fin del destierro había llegado a su pueblo. Sin embargo, la población cristiana de la ciudad vio esto como una amenaza a su supremacía y estalló un motín que expulsó a los judíos de la ciudad. Posteriormente, durante los siglos V y VI, estalló una serie de revueltas samaritanas en la provincia de Palestina. Especialmente violentas fueron la tercera y la cuarta revueltas, que resultaron en la casi aniquilación de la comunidad samaritana. Es probable que la revuelta samaritana del año 556 se uniera la comunidad judía, que también había sufrido una represión brutal de su religión bajo el emperador Justiniano. Con la creencia de que la restauración vendría a principios del siglo VII, los judíos se aliaron con los persas, uniéndose a la invasión persa de Palestina en el año 614 para abrumar a la guarnición bizantina y obtener un gobierno autónomo sobre Jerusalén. Sin embargo, su autonomía fue breve. El líder judío fue asesinado poco después durante una revuelta cristiana, y aunque Jerusalén fue reconquistada por persas y judíos en 3 semanas, cayó en la anarquía. Con la subsiguiente retirada de las fuerzas persas, los judíos se rindieron a los bizantinos en el año 628. El control bizantino de la región finalmente se perdió ante los ejércitos árabes musulmanes en el año 637, culminando esta campaña militar con la conquista de Acre. Pero ese es tema para futuros videos. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.